primera piedra. ¿Quién comienza? Bueno, yo tengo una pregunta para Natalia, que bueno, es una grosa, es licenciada en psicología, es dramaturga, directora, productora. ¿Con qué te estás relacionando más en estos momentos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a toda la audiencia. Bueno, qué pregunta para arrancar, ¿no? Sobre todo porque tantas cosas hay que identificarse, ¿no? Yo creo que con la escritura. Sí, si bien estoy dirigiendo y participo generalmente de la dirección de mis obras, es algo que la escritura, la dramaturgia específicamente, es algo con lo que conecto en cualquier momento. Digo, se puede conectar con la escritura en momentos distintos que lo que implica por ahí la dirección o la producción teatral, ¿no? Bueno, por lo menos así lo siento yo, y siempre estoy como escribiendo distintas cosas en distintos momentos, entonces me considero como más identificada en este momento con eso. Igual estoy dirigiendo la obra que está ahora en cartel, pero bueno, en cartelera. Pero bueno, si tenemos que responder esa pregunta, me identifico un poco con eso. Excelente, excelente, porque además tenés todos premios. Bueno. Una cantidad de premios, de menciones. Sí. Sos Bueno, re sí. grosa. Gracias. ¿Ferchu? Sí, seguimos con Natalia. Entonces, por ahora quería preguntarte, ¿qué surge primero? Porque es psicología por un lado y artes por el otro. Sí. Igual todo surge de lo profundo del ser, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿qué surge primero? Bueno, ¿Cómo se enganchan, digamos? Bueno, me recibí muy joven. Yo me recibí a los 23 años de psicóloga, porque, bueno, cumplo años el 27 de junio, entonces soy la más chiquita, entonces terminé la facultad. Y empecé a estudiar a los 17 años psicología, como que, bueno, no sé si tenía muy claro lo que quería hacer, no porque no me guste, ni me identifique, ni haya estudiado y ejerzo también esa profesión, pero surgió eso, primero por una elección académica, universitaria, digamos, de ponerme a estudiar algo. Siempre me gustó la escritura, el teatro, siempre hice teatro. Pero bueno, la verdad es que me dediqué bastante tiempo a la psicología solamente, y después en algún momento empecé a trabajar actuando, empecé a conectarme con el teatro, y luego de un recorrido que tuvo como bastantes momentos como de frustración y de no identificarme con qué es lo que quería hacer, fui mamá, y ahí en el medio había que decidir qué poder hacer que me haga sentir bien y que pueda también estar en mi casa con mis hijos. Entonces empecé a escribir, y es una actividad que por un lado es bastante solitaria, por lo menos como la hago yo, ¿no? Que escribo sola. También me permite como estar en mi casa, o sea, no sé, no porque con las otras actividades no se pueda, pero digo, yo encontré como un anclaje ahí, y lo descubrí casi sin querer. Yo siempre comento que fue con la maternidad porque por ahí no sé, tenía 2 hijos, no podía ensayar, no podía engancharme en los proyectos, esto lo que es el teatro independiente y estar siempre generando trabajos, y yo decía, bueno, ¿cómo sigo conectada con eso? ¿No? ¿Cómo sigo en pie, estando? Y bueno, me metí a hacer como un curso de dramaturgia, y como que ahí arranqué, como me encontré como en un lugar de, bueno, si escribo y me lo tomo en serio, puedo dirigir, puedo producir, puedo también estar por fuera de, no sé, yo creo que el escenario es esto del cuerpo, de todo el tiempo presente de una manera diferente que como es en otros roles. Bueno, al menos eso es lo que me pasaba a mí. Y bueno, y la verdad que fue sorpresivo, y me enganché mucho, y como que ahí no paré. Como que entonces sería psicología, dramaturgia. Se nota, Sí. Una genia. Dramaturgia, sí. Igual la psicología como que sigue estando presente, porque además de que trabajo como psicóloga, pero me ayuda un montón a... Te ayuda a los personajes, Totalmente. ¿no? Sí, Claro. yo creo que sí. No debería, pero sí. Digo no debería porque como el trabajo con la escritura y con la creación de personajes es distinto de cómo se aborda, obviamente, algo que tiene que ver con lo vincular dentro de lo que es la psicología o el psicoanálisis, particularmente, en mi caso. Pero yo creo que sí, que hay mucho bagaje y universo. Sí. Yo voy a ir ahora a Luis Cano. Luis Cano, docente y artista escénico. Entre sus trabajos dirigió Chajá en Fiesta de Cava 2019 y FIBA 2019. Estuvo en el Teatro San Martín, un proyecto de obra interdisciplinaria, ¿no?, para la Bienal de Arte Joven del gobierno de la ciudad. Recuerdo una obra como Coquetos Carnavales en el Teatro Sarmiento. Bueno, tantas cosas de Luis
Y Luis, ahora, ¿en qué andas? Bueno, buenas tardes a la gente que está escuchando y gracias por la invitación. Ahora estamos con un proyecto que no es una obra de teatro. Más cerquita al micrófono, Luis. Más Sí. Más cerquita. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? Bueno, disculpen, ¿eh? No. Estoy ahora con un proyecto que no es una obra solamente, sino que es un proyecto que encaramos con un equipo de trabajo. Y esto quiere decir que lo que vamos haciendo son distintas instancias en las que el proyecto puede tomar distintas formas de representarse, ¿no? Entonces, empezamos con un formato audiovisual de manera obligada y un poco impuesta, o muy impuesta en mi caso, a raíz de la pandemia, y que en verdad era una instancia que nos posibilitó realizar el espectáculo teatral, que es lo que estamos ofreciendo hasta la actualidad y que completamos el viernes próximo. Es la última de las funciones que nos propusimos hacer este año. Y a partir del año que viene empiezan otras instancias en donde, bueno, tenemos previstos distintos formatos en los que representamos más o menos los mismos problemas o los mismos temas, las mismas cuestiones. Van a ir encontrando distintas formas de representarse, no solo el teatro, ¿no? La obra teatral es lo que está en cartel ahora y que con modificaciones, engordándola, digamos, vamos a ofrecer también en temporada desde marzo, abril de 2022. Yo querría decir algo, porque tengo en mis manos un libro que escribió Luis, y que Santiago Loza habla de Luis y dice lo siguiente: cuando uno lee o asiste al teatro de Luis Cano, puede tener múltiples sensaciones: fascinación, rechazo, impacto, deleite, pero jamás indiferencia. Puede que uno se pierda, lo cual en la poética que plantea no es un problema, sino parte del juego, un camino por las zonas de arribo y lucidez. La escritura de Cano es una estructura poderosa, crea vocaciones, trasciende lo situacional, provoca, expande sentido. Las obras de Cano pueden ser arduas o amables, sintéticas o desbordadas, pero en todas se descubre el rigor con el lenguaje y la insistencia. Las palabras se vuelven materia esculpida, trabajada en detalle. Cano muta, se modifica, intenta una y otra vez, multiplica hallazgos y formas. ¿Y cómo es esto, Luis, como dramaturgo? Eso habla de la generosidad de Santiago Loza para hacer ese comentario. Mira, lo que a mí me resuena de todas las cosas que ahí dice que me exceden, lo que me resuena en este momento, te diría, ayer tuvimos una función, trabajamos con un equipo de trabajo muy amoroso, con el que nos hacemos muchísimas preguntas todo el tiempo acerca de qué es lo que estamos haciendo. Y tratamos de distinguir bastante la diferencia que hay entre estar haciendo una función, que es en el lugar en donde sucede el teatro, y el público reacciona y se vincula con lo que estamos representando, incluso el aplauso. Y otro fenómeno diferente es el comentario posterior, ¿no? Eso es como un sucedáneo del teatro, pero no nos genera indiferencia. Entonces, cuando leías recién lo de Santiago, una de las primeras cosas que a mí me prenden alguna luz de alarma, y es lo que me permite seguir haciéndome preguntas y querer aprender y querer mejorar, es cuando en lo teatral se nos presenta algún tipo de dificultad en la comunicación, ¿no? Entonces, cuando Santi dice muy amablemente que puede haber alguna dificultad, algún choque o algo por el estilo, esto mismo es un tema que hoy, desde que me desperté, no hacemos más que compartir con el elenco en una serie de WhatsApp durante todo el día, preguntándonos cómo seguimos ampliando esto que yo les comentaba, que no es solo una obra, sino que es un proyecto, cómo seguir ampliando eso que ofrecemos como experiencia, para que se esté lo más abierto posible para la mayor cantidad de público y que no ofrezca dificultades, aun cuando intentamos hacer lo propio. Y cuando intentamos hacer lo propio y no algo prefabricado, bueno, también tenemos las mismas dificultades que cualquier persona tratando de abrirse camino en el mundo, ¿no? Somos las personas que somos
y no nos imponemos a la vida, ¿no? Vamos tratando de avanzar y nos sale como podemos. Bueno, eso son las obras también, ¿no? Vamos a hacer Como que no está una acabada la obra, o sea que es un proyecto que se va enriqueciendo constantemente, ¿no? Sí, que un poco eso es siempre la naturaleza misma del teatro, ¿no? Siempre que nos referimos a Hamlet, por ejemplo, de Shakespeare, que era, además de un tipo genial, alguien que escribía, dirigía los textos, era productor, actuaba a veces en sus obras, nos estamos refiriendo a 3 posibles textos diferentes, uno que depende de la memoria del elenco, otro que se editó de manera pirata en su época, en 1600, y así, y hay como una mezcolanza de esos textos a los que llamamos Hamlet. Y en realidad, a mí siempre me interesó mucho que fuera esa mezcolanza y esa cosa rara, porque tiene que ver con lo que vos decís y preguntás, ¿no? Que tiene que ver con algo de la naturaleza del teatro que es cambio, ¿no? Entonces, en la medida en que nos seguimos adaptando a cómo se nos escucha, cómo estamos llegando, ¿no? Con qué eficacia, cuál es el tipo de vínculo que estamos estableciendo con la gente, bueno, también tenemos la posibilidad de seguir cambiando, creemos para mejor, ¿no? Queremos pensar que para mejor. Ferchu. Sí, no, quería seguir indagando sobre este tema que me parece llamativo. El cambio, digamos, ¿en qué sería? ¿En cuanto a texto, en cuanto a escenas, en cuanto a crecimiento de la obra, expansión a diferentes situaciones? Para que nos expliques un poquito. Sí, en este caso, en todas las cosas que vos puntualizabas en la pregunta, Sí. yo te diría que sí a todas. O Bien. sea, yo me encontré con Daniel en la calle antes de entrar y estaba enviándome algunos mensajes con mi hijo, pero antes me estaba enviando unos mensajes con una actriz y a raíz de la charla me sugería la posibilidad de, para cuando retomemos en marzo próximo, como comentaba recién Natalia, ella como dramaturga, en ese caso yo también en Soledad tendré que generar nuevas dramaturgias para ampliar algunos momentos y en ese caso sería a través del texto. En otros casos es a través del montaje. Y en otros casos, como en este proyecto Mensaje Bailado, presuponemos que el mensaje bailado numeral 8 o 9, porque le vamos poniendo número a cada experiencia, probablemente sea un recital, no un espectáculo teatral. Y así tenemos previstas distintas etapas y cada una implica que nos volvamos a reunir y volvamos a preguntarnos qué es hacer esto y qué decisiones conviene tomar y por qué lo queremos hacer de esta manera, ¿no? Siempre tratando de encontrar distintos caminos para encontrarnos con las demás personas. O sea, hacemos obras de teatro para vincularnos con las demás personas. ¿Y Mensaje Bailado es, digamos, con bailarines también o es expresión corporal? Es muy todo buena, a través del... Es muy buena. Mira, ahí no quiero arruinar nada, que es lo que hoy dicen spoilear, ¿no? Pero hay un mensaje bailado en la obra, ¿no? Como en algún momento había mensajes cantados, ¿sí? Y Andrea Cervera, que es la coreógrafa y hermanita del alma mía, ella hizo todas las coreografías que hay en la obra, que hay unas cuantas. Ahora, por ejemplo, el numeral 6 de mensaje bailado probablemente sea danza-teatro. Y en ese caso es muy probable que abandonemos los textos si es que el cuerpo y el movimiento deja de lado la palabra y nos quedamos con la expresión y nos encontramos que esa es una linda manera de vincularnos con las personas. Lo haremos de esa manera entonces. Qué maravilla, Qué hermoso. qué maravilla. A mí me toca ahora preguntarle a Natalia. Natalia, yo vi una obra tuya, Rayito de Sol, ¿no es así? Sí, Y con la dirección de Cintia Miraglia, hay sí, una dupla. una dupla. ¿Cómo Mandamos fue? un beso a Cintia, que Sí, está en Córdoba ahora la con quiero la mucho, Falcón. fue Sí, profesora yo también. mía. Sí, obvio. Y la vi en la Falcón, pero Sí. decime cómo fue todos esos trabajos juntos. ¿Hiciste Blanca también? Sí, con ella. ¿Cómo Blanca, Noemas, un montón de obras, como 4 o 5. La verdad que... ¿Cómo fue ese proceso, no? Junto sí. con Cintia. La verdad que en esto que comentaba respecto de la soledad en la escritura y de los tiempos y de lo que tiene que ver con la realización de la producción de las obras, yo siempre quiero trabajar con otro o con otra. O sea, es algo que tengo como una necesariedad de eso, ¿no? Y no, la conocí en unos talleres y trabajé con ella en la UNA, también en un proyecto que ella estaba dirigiendo. Y nada, yo tenía textos y se los llevaba a ella y lo que a mí me sucedió siempre es querer estar
como en el proceso creativo, ¿no? Es como que es algo que también tengo como un impulso, como una pulsión a estar. Y entonces, bueno, enganchamos como muy bien, como una dupla de trabajo como muy copada, porque a veces no es fácil estar codirigiendo, coproduciendo, coescribiendo, porque también hicimos una obra que la escribimos juntas. Y bueno, fue siempre una experiencia muy buena, o sea, muy complementarias, como esta cosa de las personalidades, de esto que decía recién Luis, ¿no? De estar en un grupo, en un proyecto y sentir que te complementás con el otro, porque realmente somos muy distintas y eso está bueno, ¿no? Siempre que esté como el respeto y el trabajo y fue, la codirección era algo como tácito entre nosotras, como que bueno, yo tengo esto, veo esto, vos qué ves, generalmente coincidíamos, teníamos distintas maneras como por ahí de comunicar, por ahí ella comunicaba, yo lo transmitía, por ahí ella transmitía, yo comunicaba, pero siempre fue como muy, digamos, fue muy fluido. Y también tuviste una obra que fue dirigida por Ana Alvarado, sí, que ella obtuvo un premio sí. También. Y fue... Sola no eres nadie, sí. Tiene el premio Nuestro Teatro, sí. Que en el 2015 fue la primera obra mía que fue premiada y que también fue como la primera obra, digamos. y bueno, entonces, digamos, el equipo del Picadero que tenía a cargo la producción de esas obras, la llamaron a Ana y Ana lo llamó a Mariano Macei y se armó como ese grupo de trabajo, yo ni idea, o sea, los conocí ahí después sí, seguimos con un vínculo porque la obra siguió, le fue muy bien, sí, ahí dirigió Ana y estuvo muy buena esa obra. Seguimos con las preguntas, chicas. Sí, yo tengo dos para Natalia. Casa Literaria fue un proyecto sí. con residentes de la Casa del Teatro Sí. y El Continente Oscuro. Sí. Quería que me cuentes un poco de esas dos cosas. Bien, bueno, empezamos por lo más viejo. El Continente Oscuro es una producción de obras breves que hicimos con una amiga, Laura Piersanti, hace muchos años. También como con esta cosa de las ganas de hacer obras y de también, digamos, encarar proyectos que pudieran ser tomados por distintos profesionales, por distintas áreas, digamos, nosotras dos nos juntamos, armábamos una temática y llamábamos dramaturgas, directores, bueno, después nos dimos cuenta que era un lío producir eso, o sea, todo, y bueno, tuvo como 4 ediciones porque lo fuimos haciendo, digamos, con distintas temáticas durante 4 temporadas, digamos, y estaba bueno porque conoces un montón de gente, porque, bueno, llamamos a este otro llama a este otro, se arma como una red teatral que está buenísima. Qué linda. Y bueno, y después Casa Literaria, eso sí es lo último, forma parte de un proyecto de Teatro Bombón. Teatro Bombón es un ciclo de teatro, no sé si lo conocen, bueno, que tiene como distintos abordajes, distintos focos, y que son ideados por los productores, y en ese momento fue en la Casa del Teatro. Y fue una experiencia hermosa, porque se trabajaba con las personas de ahí de la Casa de Teatro, y a mí me llamaron para armar relatos en base a entrevistas que iba teniendo con quienes no querían participar escénicamente. ¿Como historias de vida? Sí, había un grupo que quería actuar, porque la mayoría son artistas, sí. Bueno, o han sido artistas, pero había otro que no, porque o estaban muy viejitos o estaban por ahí enojados con lo escénico, bueno, había diferentes. Entonces yo durante un tiempo fui y los entrevistaba, les hacía entrevistas y en función de eso yo tenía que poetizar de alguna manera esto que me contaban, porque por otro lado era algo que ellos transmitían de sus vidas, entonces no era como medio peligroso contar y no iba el nombre ni nada por el estilo, pero bueno, se podía llegar a pensar quién es o quién. Claro. Y así que junté algunos relatos porque otros no quisieron y armamos como, sí, algunos eran poesías, otros eran microrelatos, otros eran cuentitos que ellos me contaban y yo los iba trabajando. Y se armaron como unas postales de registro. Yo le puse Casa Literaria, Casa con Z, porque sí. los tenía que ir casando. Porque era como, sí, hoy te armé la entrevista para tal, ¿no? Pero no quiere, está durmiendo, ¿no? Entonces era, bueno, ¿quién buscamos? Porque por otro lado yo tenía un tiempo para estar ahí, no podía tener mucho tiempo.
y entonces era como una casa, ¿no? Estaba casando. Pero fue un proyecto hermoso, Qué que lindo. participaron un montón de otros artistas y estuvo muy lindo. Te felicito. Gracias. Señor Agustín, estamos saliendo bien en cámara, ¿no? Mire que esto después lo tienen que ver nuestros entrevistados. Entonces, ahora lo que le voy a pedir, para no olvidar la voz de nuestro amigo Juan Carlos, hay un mensaje que yo le mandé esta mañana, que Juan Carlos dice el sponsor de nuestro programa. Los problemas en la comunidad consorcial son históricos en la República Argentina y probablemente en muchas partes del mundo. Pero bueno, ahora tenemos la suerte de contar con la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal, que es una organización no gubernamental que se ocupa precisamente de esta problemática. Lío de consorcio, problemas de vecindad, el consorcio no atiende sus reclamos por reparaciones pendientes, problemas con el encargado, el edificio está perdiendo valor. Mire, alguna de esas cosas es probable que esté ocurriendo con usted. Ahora puede llamar al 6-380-1632 o al celular 11-896-9355. Y si no, puede visitar www.adprohfinal.org.ar. Allí un especialista, el doctor Nicolás Fernández, lo va a atender y a ayudar. Bien, Juanca, no te olvidamos, así que ojalá que pronto estés por aquí, te queremos mucho. Bueno, continuamos con la Luciana Curiosa. ¿Con quién? ¿Ferchu? Muy bien, una pregunta para Luis. Quería que nos contaras un poquito de tus comienzos en el arte. Me sacaste la pregunta. Te saqué la pregunta. Y tu primera presentación, ¿no es cierto? En escena, ¿cómo la sentiste? A principio de año me dijo mi fuente personal. Y yo le quería decir, porque he leído una nota en página 12, y por eso quería preguntarte lo que ella pregunta, tu fuente personal y tu comienzo. ¿Cómo fue todo esto, este recorrido? Eso es lo que quería saber. Sí, el principio, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste, Sí. tu impulso artístico? ¿Cuándo surgió? ¿Qué motivaciones? Esa era mi pregunta, ¿no? Las motivaciones, quizás en la casa, artistas o determinados gustos por el arte. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento, ¿no es cierto? Sí, yo supongo que de muy chico fui teniendo alguna sensibilidad hacia algunas cosas, hacia alguna percepción de algunas cosas y algunas dificultades para los vínculos sociales. Luego de eso, mi proyección de vida era y sigue siendo ser jardinero. Y yo al terminar el secundario ya trabajaba como jardinero. Eso se interrumpió por el servicio militar, que era obligatorio en ese momento, que fue una experiencia muy complicada para mí y de la que resulté con más deterioros de los que ya tenía antes, aunque un poquito menos de los que tengo ahora. Y entonces, en realidad, empecé a hacer foniatría, me costaba mucho hablar, me sigue costando mucho hablar. Ahí contás en página 12 que por el servicio militar quedaste un poco mal de poder hablar, ¿no? Sí, el servicio militar era muy oral, ¿no? Para pensarlo en términos de representación. Yo lo hice también, lo hice. Claro, yo lo tuve que hacer 14 meses. Por lo tanto, te han gritado, Por has supuesto. tenido que gritar, Sí. ¿no? Hay una parte muy obviamente, implícitamente machirula, pero... Quiero decirlo que el primer fin de semana que salgo del regimiento, lloraba en casa, porque los gritos que me daban los militares, no lo podía creer, ¿viste? Estar ahí, póngase ahí, haga la carpa, todo eso me afectó tanto que no quería volver, quería ser desertor, pero volví. Volví. Sí, entonces, bueno, empecé a hacer foniatría porque me costaba mucho hablar y me recomendaron que haga actuación como una forma de empezar a tener un poco más de confianza en esos cables que se hacen cortocircuito, ¿no? En alguna parte. Y bueno, empezando a hacer actuación, hay algo que me empezó a atraer, no sé si por los motivos más nobles, ¿no? Porque en realidad en ese momento me pareció que era una vida como divertida, fácil, o cosas por el estilo, ¿no? Proyectaba una serie de pavadas en relación a qué sería la actividad artística, y me gustó eso, ¿no? Con una sensación de sentirme cómodo y que probablemente no
no tuviera que hacer nada si me dedicaba a una actividad artística. No sabías. Caso error, ¿no? Claro, me equivoqué. Te equivocaste. Sí. Y entonces, bueno, fui entrando en un mundo que me ayudó mucho, que me hizo, aunque no parezca, me hizo mejorar mucho como persona. Y que después de un tiempo, bueno, claramente encontré que alguna tarea tenía para hacer y empecé, bueno, a hacer como hace cualquier persona, algunas revisiones personales y tratar de encontrar cuál era la obra, ¿no? Cosa que sigo buscando, que me sigo planteando, ¿no? Entonces, claro, seguramente hay elementos previos como lo que contiene tu pregunta, ¿no? De por qué después vos tenés una actividad artística y al mismo tiempo siempre sigo anhelando ser el jardinero que deseo ser. Sí. Desde el jardín. Yo tengo una pregunta, porque hablas bastante en tus títulos de padre, hijo, Ujú. como la relación familiar. Sí. Contame un poco cómo surge eso también. Sí, sí, yo me empeciné bastante obsesivamente, ¿no? Hay toda una cantidad de obras, yo escribí muchísimos textos, ¿no? De una manera bastante parecida a lo que contaba Natalia, ¿no? En ese sentido de esa dramaturgia más de escritorio, ¿no? Porque hay muchas formas de dramaturgia, esa es una entre tantas. Y en esa soledad que Nati contaba, ¿no? En la que se escribe así, yo escribí mucho. Mucho es como una especie de sinónimo posible de demasiado, Claro, ¿no? de excesivo. Exacto, exacto. Y entre muchas reiteraciones y volver a darle vueltas al asunto, fueron apareciendo siempre muchos papás e hijitos con conflictos propios que yo intuía o llegaba a ver y que no estaba muy seguro de cuánto podían visibilizarse. Al día de hoy, vieron que estamos en una época que nos hace releer el pasado, ¿no? Desde cada época. Bueno, es un poco difícil desde ahora no leer siempre un señalamiento sobre el patriarcado en todas esas obras, ¿no? En ese momento quizás yo no tenía esta palabra, pero el campo problemático era ese, era esa transmisión de padre a hijo, de idea de ser un hombre, bueno, como fui como un corderito al servicio militar, ¿no? Un modelo, digamos. Mi un familia de modelo. origen esperaba que el servicio militar me convirtiera en hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son obras que en general recrean eso con las grandes contradicciones del cariño de por medio y las violencias, ¿no? Bueno, han sido reelaboraciones un poco de lo mismo. Cada tanto yo pienso que ya me alejé. Padre e hijo contemplando la sombra de un día fue una obra que compartió el ciclo con Natalia en nuestro teatro en aquel momento. A veces pienso que ya terminé con eso, ¿no? Quiero editar un libro como si exorcizara una etapa, Claro. pero después te agarra de vuelta. Te agarro de vez en cuando. Sí. Siempre vuelven. Sí. No me quiero olvidar, continuamos con ustedes, hoy Analia no vino al estudio, pero es nuestra compañera también, así que hoy está descansando Analia. Perfecto. Así que bueno, ayer Luis se inauguró una biblioteca del Proteatro. Ujú, Vi el mensaje en Facebook y se presentaron libros tuyos, ujú. ¿no? Por ejemplo, Una afirmación del amor, Imágenes de una novela, Escuela de marionetas, Ropa negra, Insistencia, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso de esa biblioteca ahí Sí. en la estación, en la plaza de la estación? Sí, ahí lo presentaron. Sí, Proteatro es un emprendimiento administrativo, cultural, que empieza a partir del año 2000, que convive con un Instituto Nacional del Teatro que hacía poco que existía, porque existe desde el 97, y Proteatro empieza a hacerse cargo de lo que antes el Teatro San Martín ofrecía como coproducciones. Cuando el Teatro San Martín en ese mismo año se conforma como Complejo Teatral de Buenos Aires, al mismo tiempo Proteatro empieza a intentar apoyar a una actividad independiente. Espero que se haya entendido porque dije un montón de
instituciones, etcétera, ¿no? Mucha burocracia, ¿no? Sí, que al mismo tiempo me parece necesario, me parece que está bien reconocer Sí. en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablamos de proteatro, podríamos imaginar un edificio o una burocracia, ponele. Lo cierto es que proteatro prácticamente no la tiene. Proteatro es un espacio muy chiquito, con un mínimo presupuesto, que en una de esas alguien está escuchando y sería bueno que sepa que tiene un mínimo presupuesto. Conozco un integrante de ahí, de Proteatro, Claro, que gente Héctor que- Da Rosa, creo que está que- dentro de... Del directorio, Proteatro, personas del que directorio. trabajan ad honorem, y haciendo un enorme esfuerzo para que algo funcione con muy pocos presupuestos, ¿sí? Yo obtuve Entre- dos presupuestos ahí. Dos subsidios. Dos subsidios. Bien, dos bueno, subsidios. bueno, Pero Proteatro tiene... no quiero hablar porque indudablemente sabemos de los subsidios también, pero no sé si es el momento de charlar de Bueno, eso. en verdad a lo que yo iba en relación a las publicaciones es que todos los títulos que vos nombraste son ediciones de libros que Proteatro posibilita, en este caso, en los últimos tiempos, a través de Udeva exclusivamente, pero lo hacía también con otras editoriales. Entonces, ha fomentado muchísimo la publicación de textos y bueno, se encontró en este momento con un cuerpo de textos importante como para decir, bueno, esta es una biblioteca pública. Yo quería detallar un poco algunas de estas cosas porque políticamente, culturalmente me parece importante poder decirlo, ¿no? Reconocer el trabajo de Proteatro, que muchas veces vieron que parece que es fácil pegarle a la institución, ¿no? Claro. Como es una institución parece que está para el fácil, piedrazo. sí. Sí, en verdad es un lugar muy pequeño Sí. que lamentablemente a mi gusto en este momento tiene el color amarillo. Esta es mi opinión, ¿no? Yo lamento que en este momento tenga el color amarillo, pero bueno, es de la ciudad. Sí. Eso no quiere decir... Ah, no entendí. ya entendimos. Eso no De- quiere- eso en no la quiere- Casa de la Cultura está. Claro. Bueno, ahí ¿No? se sitúa, no quiere decir Claro. que sea un lugar propio. No, por eso. Ahora, el hecho de que en este momento... Del gobierno de la ciudad. Bueno, pero que se le pinte la cara de amarillo no quiere decir que les pertenezca. Eso es una administración ocasional y Proteatro le corresponde a la comunidad, ¿no? Entonces, me parece importante hacer cierto reconocimiento por esos lugares, que son lugares que permiten desarrollos, que le pertenecen a la comunidad teatral porteña en el caso de Proteatro, ¿no? Bueno, y en este caso destacar la tarea de que han favorecido una cantidad de publicaciones, muy entre bien. tantísimas cosas. Vamos a tratar de manejarnos en estos 15 minutos últimos, porque no quiero que dejen de decir lo que quieran en este espacio que yo le estoy brindando realmente, porque estoy muy orgulloso de tenerlos acá. Gracias. Yo mañana con 36 grados te voy a Te hablar. vas. Mira, ¿Qué? te espero porque si Bueno, no, escúchame, Natalia, decime te voy a buscar. qué porque tenemos, ya- qué tenemos que hacer para ir a verte. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, ahí? estoy... ¿Lo dijimos ya? No, creo. No, todavía no eso. dijimos Por eso nada. yo- Vamos, es la frutillita del post. Por eso, yo mañana con 36 grados estoy ahí. ¿Eh? Bueno. A ver, ¿qué tenemos que ver? En principio el horario, 16 horas, domingo, chicos, 36 grados, complicado. Pero bueno, los esperamos. Hay gente que le viene bien ese horario. A mí me gusta el calor. Sí, perfecto. Es una obra que se llama Como vaca mirando un tren, que es un unipersonal y actúa Laura Névole, escrita y dirigida por mí con un equipo de artistas maravillosos. No sé si querés que los nombre. Sí, por supuesto. Bueno, está Rodrigo González Garrillo en la escenografía, Ricky Sica en la iluminación, tenemos a Carlitos Ledrag en la música original. No me quiero olvidar de nadie. Carlita Rímola hizo la coreografía, asesoró coreográficamente. No me olvido, listo, creo que ya está. Seguro me voy a olvidar de ¿Y alguien. pero- podemos hablar de qué es eso? ¿De qué va la obra? No sé. Bueno, decime, va de lo, como ¿qué dice fue? Luis, va de siempre. ¿Qué Siempre volvemos. ¿Qué fue ese proyecto? El proyecto que... Bueno, Como va caminando un tren es un monólogo de una mujer de un pueblo, como escribo siempre yo, vos que viste Rayito, Sí. que bueno, que ella está inmersa en sus costumbres y que en un momento, producto de una situación de violencia que vive con su pareja, todo esto estoy contándolo como así muy a tierra, pero no está contado así. Bueno, decide cambiar esas costumbres y no quiero spoilear. Sale a la noche y se transforma. La realidad es que siempre, bueno, no sé si siempre, pero hace un tiempo escribo mucho sobre las mujeres, sobre las madres. Y bueno, esta obra la escribí hace mucho tiempo y
y la realidad es que digamos, no se producía, no la producíamos porque, bueno, quedaba ahí. Yo tengo muchos unipersonales que están por ahí dando vueltas, entonces era algo que quedaba ahí. Y en la pandemia, con esto que decía Luis, que obligadamente tuvimos que empezar a revisar las cuestiones de producción de obra, yo dije, bueno, es un monólogo que está bueno, y es un monólogo que nos permitía poder juntarnos a ensayar, porque no nos estábamos pudiendo juntar, porque hay mucha gente. Y empezamos como quien no quiere la cosa, y finalmente la cosa mejoró y decidimos estrenarlo. Así, contra viento y marea. Sí. Laura Nevole la rompe, tienen que ir a verla porque... ¿Dónde están? El teatro. Estamos en el teatro. Vamos a decir, ¿dónde estás, Natalia? Estamos en el Teatro del Pueblo. Perón. Hermoso. No, Lavalle. Lavalle, cierto. 3636. Sí, me confundí de calle. Sí, que está nuevo, está divino el teatro. Vayan, es muy lindo. Seguimos con las preguntas. Chicas, se me quedaron calladas. Porque están Bueno, tomando nota de Yo quiero decirle entonces a Luis Cano. nota. Luis Cano, decime, la obra que estás presentando en el No Avestruz, Humboldt 1857, los viernes a las 20 horas, y algo que tomé, que sale en Facebook, dice: el proyecto intenta ofrecer diferentes caminos de representación, diversas formas de comunicarnos, intercambiar alegría. ¿Puede ser? Claro. Todo eso. Ah, sí, puede ser, ojalá que sí. Sí. Si lo logra. ¿Qué quisiste expresar con esto acerca de la obra? Está buenísimo porque la mía intercambia tensión, tristeza, y la de la alegría. Esto que Porque hay hablábamos un equilibrio. Claro. O sea, lo que tengo es en el flyer que dice: dramaturgia escrita durante la pandemia, la escribí por amor a otras personas y con la necesidad de reunirnos. Un texto que sirva para jugar. Después realizo un audiovisual, mensaje bailado 1, ¿no? Claro. Participante del ciclo Creación Vivamos Cultura. Y después lo que dije recién, que el proyecto intenta ofrecer diferentes caminos de representación, diversas formas de comunicarnos e intercambiar alegrías. ¿Querés decir algo con respecto a eso? Sí, lo que te diría es que, como antes comentaba, es un equipo de trabajo muy elegido. Nos elegimos mucho mutuamente, ¿sí? Y toda la obra trabaja acerca del amor, ¿sí? En la anécdota de la obra hay distintas líneas y todas tienen que ver con el amor. Pero al mismo tiempo, la manera de trabajar con el equipo, en nuestros vínculos, en nuestra manera de comunicarnos y de tratarnos, es también amorosa. Y es lo mismo, o sea, para el equipo con el que trabajamos y la sala que elegimos, que es No Avestruz, que le agradecemos muchísimo además, encontramos que hacer esa obra no tiene una distinción entre lo que ofrecemos como representación al público y cómo nos comportamos y cómo nos tratamos, ¿sí? Y como decía antes, también a mí me parece que cuando hacemos obras estamos eligiendo relacionarnos con el público a través de determinadas emociones o tratar al público de determinada manera, ¿sí? Tenemos la suerte en este momento de que hay mucha gente que tiene ganas de ir al teatro. Por supuesto que da miedo, vieron que siguen presentes un montón de fobias, ¿no? Es lógico. Pero al mismo tiempo hay mucha gente con muchas ganas de ir a ver las obras, por eso estamos con mucha suerte de que llenamos las funciones anteriores, nos queda la próxima, la que quedan muy poquititas localidades, ¿sí? Y por sobre eso, lo que más alegría nos da, ya que en la pregunta estaba implícito lo de la alegría, es que el vínculo que tenemos con la gente es ese, ¿no? Sobre todo las personas se emocionan, nos cuentan esto, nos hablan con lágrimas en los ojos o nos abrazan. Nunca me habían abrazado tanto como expresión después del aplauso. A mí me cuesta mucho eso y sin embargo, bueno, como puedo voy y me abrazo, ¿no? Creo que, bueno, lo que estamos ofreciendo es eso. Chicas, Humboldt, repetí por favor la Humboldt dirección. 1857, No Avestruz. Yo les pediría un minuto nada más que ustedes me hagan la nota a mí por lo que está pasando con mi obra. ¿Me pueden hacer? Y seguimos con ellos. ¿Cómo no? Dale, un minuto porque hay que seguir con ellos. Bueno, la obra Coto, Sí. Bueno, ¿quiere que le Yo hable no de te eso? conozco. yo no te conozco. Bueno, ¿por les qué? quiero decir a todos que ayer empezamos por streaming una obra de Florencia Aroldi que se llama Coto, yo no te conozco, con Chili Ramos, la otra actriz, la dirijo, y bueno, espero que la vean. Es un trabajo hecho también en pandemia, nos reuníamos por Zoom, después lo hicimos en forma presencial, lo pudimos filmar,
y hasta el 18 de diciembre, los viernes y sábados, a las 20:30, el público puede comprar su entrada en Alternativa Teatral a precios populares y puede ver Coto Yo No Te Conozco. ¿Y de qué manera lo ven? Streaming. Streaming, Claro, por streaming. Ah, ¿Está bien? ok. Bueno, eso es lo que quería decir. Ahora sigamos con... Le mandamos con un gente- beso a Flor Aroldi. Sí, Ah, Flor sí, Aroldi. que me dijo recién la que le conozco, gustó. yo la conozco. Estaba, ¿sabes cómo estaba, no? Después de haberlo hecho, digo, ay, ¿qué pasará? Sí, sí, Así sí. que ya estoy tranquilo. Entrañable. Pero Sí. vamos con ellos que son más importantes. Que No, yo, no, yo le no. quiero decir No, de algo. ninguna manera. Profesor, le quiero decir algo, que estoy en un dolor Profesor, usted me va a tratar así. Tengo un dolor de estómago porque el martes yo tengo que dar un examen muy importante que estoy escribiendo desde el jueves. Dramaturgia, ¿eh? No, dirección 4, mi ponencia, mi proyecto. Tiene que hacer una conferencia performática y conferencia. está tan nervioso, dice que faltó a la última clase. Estoy nervioso y ya llevo escritas Se 5 quedó hojas. estudiando. 5 ¿no? hojas, Claro, se quedó estudiando. Y nada menos con el profesor, Miedo, imagínense miedo, cómo miedo. estoy para el martes. Miedo. Bueno, vamos a aprovechar estos Pero minutos. antes de que cambie de tema, usted sabe que no tiene que demostrar nada, ¿no? No sé, no sé. No, Me gustó tiene que mucho el decir- silencio que se produjo Sí, después. sí, sí, sí. Quise ayudarlo, no. No sé. Lo que va a pasar el martes Bueno, empecé a escribir. recuérdelo. Empecé a escribir. Pero vamos, nos quedan 9 minutos y no quiero que se vayan. Una sin- preguntita sí, para ambos. dale. Sí, ¿qué consejo les darían a alguien que está con intención de iniciarse en las artes escénicas o en la dramaturgia? A ambos, que cada uno si quiere responder por... Es decir, ustedes pueden dar muchísimos consejos, ya lo sé. Se lo pero dejo a la algo- voz de la experiencia. Algo que le quieran dejar a alguien que está en duda si se va a dedicar o no, pero tiene como mucha pasión. Ok. Bueno, yo lo que diría acerca de la actividad teatral es que históricamente es una actividad de oficio y esto quiere decir que se transmiten saberes de generación en generación, ¿sí? Hay un tipo de actividad que siempre es comunitaria, el teatro no se hace con personas solas, ¿sí? Entonces, vamos haciendo un pasaje de posta de una persona a la otra y entendemos que estamos haciendo un recorrido que tiene que ver con el teatro. Si una persona quiere acercarse a ese mundo, no tiene más que hacer, no importa si hace bien o mal, ¿no? No tiene más que hacer y empezar a vincularse con otras personas para ver cuál es la comunidad que quiere ir integrando, cómo empieza a encontrar algún camino. Quería simplemente hacer, no mucho más, ¿no? Por supuesto, bueno, estudiará, buscará las formas que necesita para hacer experiencias de aprendizaje que son diversas, que no es una, ¿no? Que son tantísimas. Pero yo diría más que nada que no se quede con las ganas o no se quede con la duda, que simplemente arranque y lo haga, ¿no? Cualquier persona puede integrar la actividad teatral, cualquier persona. No hay personas especiales que hacen teatro. Somos personas comunes que ocasionalmente nos ponemos en lugares de excepción, que es estar en una sala donde un montón de gente te mira. Es un montón eso, ¿no? Esa es la única excepción. No hay ninguna otra cosa que nos haga diferentes de las demás personas, ¿sí? Cualquier persona que simplemente tiene alguna intención, algunas ganas que le salen de acercarse al teatro, bueno, adelante. Natalia. Muy bien, qué lindo esto que dijo Luis, como que me quedé escuchándolo porque esto de reflexionar sobre que nos miran, ¿no? Como que no somos muy conscientes, o sí, pero no siempre, de que en realidad ofrecemos y siempre va a haber gente que va a estar mirando eso que ofrecemos. Nada, me quedé pensando en eso. No, yo lo que le diría es, por ahí una frase medio hecha, pero si verdaderamente lo siente subjetivamente, me parece que es un camino que salva vida. O sea, esto que decía Luis de la sensibilidad que él sentía, del que le costaba hablar, como son cosas que con el diario del lunes podemos pensar que hay algo ahí que se anuda fuertemente y que hace que podamos estar mejor, ¿no? No sé mejor de qué ni de nada, porque tampoco es como la idea y no es que, bueno, te dedicas a las artes escénicas y te curás, no es eso lo que yo digo. Pero sí lo que digo es que hay un lugar, un vacío o algo que bordea, no cubre, bordea, ¿no? Y no sé, la otra vez lo escuchaba a Cartoon en la Fiesta Nacional del Teatro y hablaba un poco de eso, ¿no? Que parecen frases hechas, pero que cuando las dice él son maravillosas, que si uno las dice es como una, ¿no? Y él hablaba de esto, ¿no? Y parecido a lo que decía Luis, de hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, el teatro que yo hago, que yo quiero, ¿no? Y bueno, y que eso
salva, y, ¿no? De alguna manera es lo que a mí se me viene. Vamos a ir cerrando el programa. Nos quedan 5 minutos, Luis y Natalia. Sí. ¿Qué quieren decir acerca de lo que están haciendo en este momento para cerrar Bueno, este yo, programa del si día de querés, hoy? arranco. Estoy, bueno, como va Dale. caminando un tren, domingo Sí. 16 horas, Teatro del Pueblo, quedan 2 funciones. Sí. Ya nos vamos por esta etapa. Son solo 6 únicas funciones. Después se estrena también Rota, que es la obra que fue ganadora del premio INT. Va a estar dirigida por Mariano Stolkiner y protagonizada por Raquel Ameri. Se estrena el año que viene, pero van a hacer una función ahora. Y también estoy participando en Bombón Gesell, que el Teatro Bombón, le mandamos un saludo a los chicos, las chicas de Bombón. ¿Allá en Gesell, en Villa Gesell? No. Se llama perdón. Bombón Gesell, como era Bombón Casa del Teatro, ahora es Bombón Cámara Gesell. Ah, Todas las Cámara producciones tienen que ver con la Cámara Gesell. Entonces es una residencia de dramaturgos que van a... Y de eso salir sabes mucho, de la unas- Cámara Gesell. Sí, sí, no tanto, No. porque es algo que es muy específico, pero bueno, Sí. sí, Por supuesto, sí. por tu profesión de Bueno, psicóloga. en esa estamos. Te vamos a ir a Gracias, ver. dale. Luis, 4 minutos, todo el micrófono para vos. Sí, creo que me sobran. El Mensaje Bailado ofrece una función más el viernes que viene. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos estuvo acompañando. Y hacemos la obra El Elenco, que está integrado por Andrea Martínez, María Eugenia López, Lucila Dufó, Seba Rafa, Fede González Betancourt y Catalina Hannon. Ese es el elenco. Y además la escenografía y el vestuario es de Laura Poletti, la iluminación es de Ricardo Sica, la música de Fabián Kessler, la asistencia de Fabricio Centrone, y la hacemos en No Avestruz. Y quiero nombrar también a Alejo Zambán, que es El dueño del teatro. Sí, es un ángel. Es un ángel, la verdad que sí. Sí, sí. Y también egresado de la UNA, que sabía que... De EMAD. del EMAD. Fue estudiante del EMAD, Claro. campeón. Sí, yo tengo una conocida que estudia teatro con Zambá. Bien. Y había nombrado antes a Andrea Cervera, que hizo las coreografías. Bueno, la vuelvo a nombrar. Una ¿Algo cosita, más? una Sí, cosita. Una cosita, nos quedan 3 minutos. Rota, la googleé y en 3 idiomas se hizo. Rota Sí, puede ser. porque al ser primer premio nacional se va a traducir. Todavía no se publicó el libro, pero sí. Perfecto, bien. Sí, fue- Un lujo, ¿eh? Sí, un lujo hoy, la verdad que... Sí, ambos multipremiados. Sí, la sí, verdad. sí, sí. Gracias. La verdad, para mí fue un orgullo Un lujo. traerlo. Yo no sabía también de Luis si me iba a aceptar esta invitación. Un sábado Sinceramente a soy las un... 4 de la tarde estamos No, acá. no es por eso, es porque, bueno, es mi profesor, ¿viste? Y yo realmente a Cintia también la traje cuando estaba por dar el final. Y ahora me ocurre lo mismo con Luis, ¿no? Me fue bien con Cintia. Vamos a ver qué pasa el martes. Pero la verdad es por... No consigo convencerte de que Está no tenés nada que nervioso, demostrar. está la nervioso. verdad que un lujo de poder tenerte acá, Luis, a vos, Natalia, para mí. Gracias. Tratamos que el programa siempre traiga a los mejores y la verdad que bueno, que para mí hoy ha sido... Es un orgullo Un y un orgullo. lujo. Y aprovechando lo que dijo Luis hoy, que los políticos fomenten la cultura y que recuerden a Pro Teatro. Sí. Lo Y- decimos. Y también la traje a Ana Alvarado, no me quiero olvidar de Ana Alvarado que también vino por el programa. Bueno, Eh, muchísimas gracias. No, sí, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sinceramente, y espero que volvamos. La a pasamos muy encontrarnos. bien. Gracias, Natalia, pero ya cuando estrenes otra cosa, Luis, vengan por aquí, los vamos a Bueno, llamar. Muchas gracias. A Lorena también Baliestrero, que también le hice una nota el año pasado, que es la mujer de Luis. Que también fue tu profe, la trajiste antes de También, rendir. también. ¿viste? Es una Así- estrategia No, ya había probado, ya había probado. Estamos menos descubriendo mal. un modus operandi. Haciendo los profesores Sí, se había probado. a medida que... Pero es un lujo poder traer a la gente de la UNA, los profesores de la UNA aquí. Y sí. También es profesora. De la UNA, de los Natalia, cursos de que extensión. el año pasado no pudimos hacer la nota en forma presencial porque tenías... Sí. Pero te va a convocar antes del examen. No no, tomamos ahí examen de esto. nos tenemos que ir. Gracias, Gracias. señoras y señores, por haber estado aquí, por la RZ, la radio más escuchada de Internet. Gracias, Gracias. Moni. La semana que viene no estás acá, ¿no? Estás desde tu casa. Desde mí, sí. Vos tenés que venir, ¿eh? Vengo. Así no me dejás solo porque No, vamos a tener estamos los dos. vamos a tener 2 personalidades, pero desde el teléfono. A Cristina Tejedor, una gran actriz, y a un gran locutor. ¿eh? Muy Así bien. que Adrián Noriega.
y un cantante que se las trae. Apa, ya sé. Ya No digo sabe. nada, No diga spoileo. nada, no diga. Un muchacho del Diario Popular. Gracias, señoras y señores. Será hasta el próximo sábado con que... La Luciérnaga curiosa. Chao, hasta el sábado.